una persona que está sufriendo violencia de género, ¿por dónde empieza? O sea, seguramente cuando estamos hablando de esto ya vamos a hablar directamente de la denuncia. O sea, esos casos en los que ya estamos al borde de la denuncia. Si no son capaces de denunciar o no tienen la fuerza de denunciar o tienen miedo, que vayan directamente a un colegio de abogados, que los hay en toda España, digan que son víctimas de violencia de género y que le den un letrado que la asesore. Otra opción más. Hace años ya que las víctimas de violencia de género, sin poner denuncia, ¿vale? Pueden ser reconocidas víctimas de violencia de género. ¿Eso donde se hace? Trabajadores sociales, psicólogos, profesionales de este tipo, pero normalmente oficinas de igualdad o trabajadores sociales de zona, toda esta gente te facilita la documentación y te guía en el programa de cómo hacerlo. Si hay oficina de igualdad donde estés, pues te vas a la oficina de igualdad. Si hay una oficina como la que yo te he dicho, de asesoramiento jurídico previo a la denuncia, pues a esto. O sea, el recurso está, existe y la ley lo ampara, con lo que tú puedes ser declarada víctima de violencia de género antes de poner una denuncia. Eso te permite tener un margen para poner esa denuncia con confianza y con tranquilidad. Bien. Vale. ¿Es gratuito el Sí, asesoramiento? sí, Vale. sí, sí. Tanto uno como el otro, estamos hablando de recursos sociales que existen en el Estado español, en casi todas las comunidades. Luego, pues cada una tiene las suyas, pero como base, en todas las que acudas, porque esto es una ley nacional, se puede reconocer a una víctima de violencia de género sin haber puesto una denuncia, ¿vale? Hay que cumplir una serie de requisitos, pero no son tan complicados, y si cuando se valora ves que efectivamente está en esa situación, lo que se suele hacer es derivarla a otro tipo de recursos para que consiga poner esa denuncia. No siempre se llega a poner, a veces se soluciona antes, a veces es que no la quiere poner, pero lo normal es eso, ¿de acuerdo? Para profesionales que se encuentren en estos sitios, por favor, derivarlas inmediatamente a un psicólogo. Ya lo digo. Y también a un letrado o una letrada para que vaya manteniendo el tiempo, ¿vale? Para que la vaya asesorando con los pasos legales que tiene que hacer. Bien, situación extrema de riesgo o desbordamiento, lo que tú quieras, y me veo en peligro. A la comisaría, cuartel de la Guardia Civil, más cualquier policía local, o sea, cualquier sitio de las fuerzas de seguridad del Estado. En urgencias, cuando vas y tienes un parte, también puedes denunciar. Ese parte va a ir en cualquier caso al juzgado, ¿de acuerdo? Pero lo más rápido y efectivo, la realidad, o sea, ya te puedo decir que se puede denunciar en casi cualquier sitio, pero te digo que la realidad y la práctica, lo más efectivo, y como antes se abre el protocolo, es acercándote a un sitio donde estén las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuartel de la Guardia Civil, comisaría policía, si hay UFAN, que hay en muchos sitios, la especializada en familia y violencia, ¿vale? Y si no, pues a la policía normal de denuncias, y si no, a la policía municipal. ¿De acuerdo? Eso inicia el protocolo inmediatamente. ¿Cómo se inicia el protocolo? En el momento en que una víctima llega a un juzgado. Ah, por cierto, no tiene que ser en tu lugar de residencia, que esta es otra. O sea, tú tienes tanto miedo que no quieres ir al que está al lado de casa y tú lo que quieres es irte corriendo y te vas a otra ciudad. Bueno, pues que nadie te diga que no puedes poner una denuncia porque estás en otra ciudad, ¿vale? Lo de la competencia luego lo discutiremos en el juzgado. Pero una víctima de violencia de género puede denunciar donde quiera. ¿Vale? O sea, si estoy en Madrid y me quiero venir a Cáceres porque está aquí mi familia y pongo aquí la denuncia, se puede hacer. ¿De acuerdo? Tengamos esto claro también, porque también es una cosa que falla mucho. Vale, en el momento que llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que tienen que hacer primero es tomar declaración a la víctima, pero lo primero que deben hacer es llamar, y ahí está el problema que te decía antes. Nosotros, si nos llaman a los letrados y letradas del turno de oficio, si no tiene abogado particular, para que asistamos a la víctima antes de que interpongan la denuncia, con lo primero que hacen es llamarnos al letrado y nosotros nos personamos inmediatamente en el cuartel, donde sea, para asesorarlas y tranquilizarlas y poder la denuncia. En cualquier caso, si no se lo ponen inmediatamente, que lo soliciten. Yo quiero letrado o letrada, si lo tengo particular lo designo, y si no, de turno de oficio. ¿De acuerdo? Una vez que estás allí, tomar declaración, a ser posible, asesorada por un profesional, y pues contarle a la policía y demás, pues qué es lo que ha pasado con la mayor profusión de datos que tengas y con las pruebas que puedas tener en el momento, sin agobiarte demasiado que tengas que presentar todas las pruebas en eso. Pero hay que tener en cuenta que, pues, a lo que hablábamos de eso de la víctima, que una víctima, el testimonio pueda enervar la presunción de inocencia, pues tiene mucho que ver con cómo declaras, ¿no? Entonces, si se mantiene o no se mantiene, lo que has dicho es importante. Entonces,
Es muy complicado mantener un discurso en una situación de crisis emocional, que eso sabrás tú más que yo, cómo funciona el cerebro, y esto si quieres ahora lo cuentas tú, que me parece interesante. Si lo sabes más o menos, lo intentas, ¿vale? Pues eso, declarar con la tranquilidad que estás dentro de un sitio que estás protegida. Solicitar una orden de protección, ¿de acuerdo? Para ponerte a salvo. Y luego, después de eso, ¿qué pasa? Pues después de eso, como te digo, pues normalmente se detiene. Y no se detiene por la calle normalmente y se desposa, como vemos, no. Normalmente ya lo digo también para estas cosas que no son, normalmente cuando hay una denuncia de violencia de género, al señor, si no es peligroso o no tiene antecedentes, cosas por el estilo, se le llama a comisaría y se le dice que venga por allí, que tienen que decirle una cosa, ¿vale? Ya pronto lo detienen. No, es muy normal. Entonces tampoco suele ser una cosa escandalosa. Entonces, esto me refiero cuando han tomado decisión, cuando es en un episodio de violencia, evidentemente pasa todo en el sitio que está pasando. Vale, entonces lo detienen y le toman declaración, igual que a ti, ¿vale? Y lo normal es que al día siguiente, por lo menos se ponga a disposición judicial, o bien por las deudas que te he dicho, para abrir el procedimiento y decidir si se queda en ese procedimiento o si hay indicios suficientes para investigar ese delito o no. O a veces solo se hace para, por ejemplo, pasan un fin de semana, no es un lugar donde haya juzgado de violencia de género, tiene que actuar el juzgado de guardia y entonces lo que hacen es que solo se hace la situación personal y la orden de protección. Situación personal, o sea, se pone a este señor, se le manda a prisión, se le deja libre con comparecencias pues, hasta 1:15 o 1:30 o con ninguna comparecencia, dependiendo del riesgo, ¿vale? ¿Eso qué Y son las luego, competencias? eso, vamos a ver, la situación personal, pues esto es en todos los delitos. O sea, la situación personal es cuando tú eres sospechoso de haber cometido un delito, esto es lo que la gente llama la prisión provisional, que no Ah, existe. O sí, bueno, sea, las medidas no preventivas como le de... llaman, no la provisional, no es como lo llaman. Es que yo, como no sé llamarla mal, me cuesta mucho. Libertad esta sin fianza, que dicen. Bueno, no sé, es que lo llaman tan raro en prensa que yo siempre digo, qué barbaridad. La situación personal es cuando tú eres investigado por cualquier tipo de delito, ¿vale? Un juez tiene que decidir tu situación personal. Tu situación personal es si puedes ir a prisión provisional, si se te pone en libertad o si a pesar de ponerse en libertad se te restringen una serie de derechos. Retirada del pasaporte, ¿vale? Que hablamos del caso Alves, comparecencias apuradas son comparecencias cada cierto tiempo en comisaría o en el juzgado, ¿vale? Que esto cuando vas al juzgado lo ves mucho, los 1:15, que va mucha gente, si es un caso muy serio a lo mejor puede ser incluso semanales, para estar localizado, ¿de acuerdo? Pero eso es la comparecencia de la situación personal. De 789, creo, bueno, como no me son nunca los artículos, no lo voy a decir. Pero vamos, que directamente que pasan todos los delitos, en violencias también. Sí, ¿cuándo te mandan a prisión? Cuando puedes poner en peligro a la víctima, poner en peligro, lo he dicho antes, poner en peligro a la víctima, poner en peligro bienes de la víctima, poner en peligro las pruebas, riesgo de fuga. O sea, hay una serie de cosas, o sea, no a todo el mundo se le manda a prisión provisional. De hecho, es lo más extraño. O sea, es bastante excepcional porque no deja de ser una restricción de derechos y eso se cuida mucho. Entonces tiene que pasar eso. Se le puede poner una orden de alejamiento, ¿vale? Pero no sale en prisión. Pues de 100, 200, 300, 400, 500 metros y demás. Eso se decide también en la comparecencia de la orden de protección. ¿Hay suficiente riesgo objetivo? Esto es otra cosa que la gente no entiende. Cuando hablamos de las órdenes de protección, tú lo que tienes que acreditar es que hay riesgo objetivo de peligro para la víctima. Si hay riesgo objetivo para el peligro de la víctima, sus bienes personales o cualquier otra cosa, orden de protección y luego ya veremos qué pasa. Vamos investigando, pero por ahora ponemos a salvo a la víctima. ¿De acuerdo? ¿Que alguien rompe la orden de protección? Quebrantamiento de condenas, otro delito más contra la Administración de Justicia, pero no vamos a adelantar. Termina esas dos comparecencias, ¿vale? Y se abrirá un procedimiento de instrucción en el que se investigará y se presentarán las pruebas oportunas para acreditar que se ha cometido ese delito. Una vez que termina el periodo de instrucción, si hay suficientes indicios racionales de criminalidad, ¿vale? Se abre para que se haga el escrito de acusación, se hace el escrito de acusación en el que se valorarán qué tipos de delitos se han cometido, luego se da traslado para el escrito de defensa, ¿vale? Y luego será el juicio oral. Y en el juicio oral se determinará si efectivamente se ha cometido ese delito, no se ha cometido ese delito, o si no hay pruebas suficientes para acreditar que no se ha cometido, pues será un archivo.
¿Me queda alguna cosa que te quede duda? Perfecto. Creo que lo Pues hemos eso tocado todo. creo que es todo. En medio de todos esos procedimientos, como digo, lo que nos encontramos mucho son los quebrantamientos de condena, ¿vale? Y ahí hay que tener otra cosa muy clara y otro bulo. Que la víctima consienta que te acerques a ella no evita que estés cometiendo un delito. Y además, ella no es cómplice del delito ni va a ser acusada posiblemente de nada. O sea, un quebrantamiento de condena es un delito doble, con doble vertiente, contra la víctima y contra la administración de justicia, ¿vale? Vale. Ay, que te iba a preguntar justo con relación a esto de, sí, cuando se retira la denuncia, venga, otro mito, rompe Otro eso. mito. Denuncia Aquí, retirada, o cómo lo podríamos llamar, cuando alguien retira, no, ¿qué se puede hacer? aquí Retirar una denuncia de un sí, sí delito se puede, semipúblico o público. sí, se puede, pero no sirve de muchas veces y sirve de mucho otras veces. Lo que pasa es que aquí nos hemos encontrado un problema. Sí se puede, o sea, no es una retirada de denuncia en sí mismo, sino es, o sea, ahora lo que tenemos que hacer es que no declaren, o sea, vas y no declaras, dice, o sea, yo retiro la denuncia, pero puede seguir el Ministerio Fiscal. A ver, como tú has dicho, eso es un delito semipúblico. Dentro de los delitos de violencia de género hay algunos que, bueno, cuidado, ¿eh? Pero bueno, en general son semipúblicos todos. Entonces, tú puedes retirar la denuncia, pero el Ministerio Fiscal puede considerar que hay pruebas suficientes para acreditar que ha existido ese delito y el Ministerio Fiscal tiene obligación de seguir adelante, con lo que tú has retirado la denuncia, pero da igual, le pueden condenar igualmente, ¿vale? ¿Qué ha pasado y qué pasa con las retiradas de denuncia que estamos diciendo ahora? Y es que nos estamos encontrando un problema. Después de muchos años intentando que se modificara el artículo 416, que dice que cuando eres la mujer, padre, hijo, o sea, es que no es necesario que declararas si es alguien de tu familia, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? La dispensa a no declarar, se llama. A Bien. menos que sea un delito concreto de daños o algo así, no de lesiones o No, demás. la dispensa no declarar existe en todos los delitos si es Para alguien todos los de... delitos. Sí, Wow. sí. Lo que pasa es que en este era especialmente importante. Entonces, ahí es cierto que luchábamos mucho porque se quitara la dispensa, porque claro, en muchos casos, como decimos, las mujeres estamos viendo la violencia, la denunciaba otra persona, ella no la veía, no la quería denunciar, pero estabas viendo el riesgo y tú querías seguir para adelante, pero claro, sin su testimonio pues no hacía mucho. Entonces luchábamos mucho por eso, ¿no? Para evitar, sobre todo, pues los asesinatos y demás en las que acababan muchas cosas de estas. ¿Qué pasa? Que después de luchar esto, pues la hemos redactado regular, por no decir tirando a mal. Y la hemos retirado de tal forma que ahora, una vez que declaran, antes se podían coger a la dispensa en cualquier momento del procedimiento. Ahora, en el momento que declaran y se conforman como acusación particular, esto es otra cosa que tienen que saber las víctimas. No siempre tienen que ser acusación particular. Recomendación, sea acusación particular para que tú misma controles el destino de esa denuncia, aunque el Ministerio Fiscal lo hace muy bien, pues es mejor que tú tengas a tu abogado porque te lo va a explicar mucho más cercano, mucho más tal y demás, que porque al Ministerio Fiscal no tienes tanto acceso como a tu letrado o letrada, ¿vale? Entonces, tú puedes no personarte como acusación particular, pero ahora desde el momento en que cambiaron y modificaron el artículo 416, en el momento que tú te personas como acusación particular, no puedes luego retirar la denuncia y negarte a declarar. No están haciendo nada y no están deduciendo testimonio por un delito, pero podría hacerse. Entonces hemos generado el efecto contrario al que queríamos. A veces una mala redacción de dos letras nos llevan a este problema. Y a esto nos ha llevado el 416. Solución que se está dando jurisprudencialmente, ¿no? Y en la práctica no se están deduciendo testimonios a menos que sean casos muy graves y muy evidentes de que son instrumentalizadas o lo que sea. Pero si no, no se está deduciendo testimonio porque evidentemente lo que le faltaba a una víctima de violencia de género es porque por tener miedo a volver a declarar y saber que puede haber más violencia, encima le deduzcas testimonio, ¿no? Y la puedas condenar. Pues eso también pasa. No mis víctimas, las llamo mis chicas, porque yo Ya. creo que hay que cambiar de, cuando consiguen denunciar y salir adelante, creo que hay que dejar de llamarlas víctimas y hay que llamarlas supervivientes. Síndrome de alienación parental no existe. Esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales de la psicología y la psiquiatría. Entonces, no existe, no está